Si tiene una Biblia, puede estar buscando Isaías capítulo 6. Vamos a empezar en Isaías capítulo 6, pues estamos estudiando un poco de la teología, un estudio sobre la persona y las obras de Dios. Y empezamos hace 8 días, empezamos a ver los atributos de Dios. Si queremos hablar de Dios, sabemos que nuestro Dios es una persona. Nuestro Dios no es una fuerza impersonal, no es un hidro, digamos, una invención de los hombres. Nuestro Dios es una persona y debido a esto, Él tiene ciertas características que uno podría llamar atributos. Ahora, hemos dividido estos atributos en dos grupos generales. Ustedes saben, bueno, recuerden cuáles eran. Incomunicables, los atributos incomunicables y los atributos comunicables. Entonces, tenemos que aumentar un poco el vocabulario. Eso solo es decir que Dios es único, Dios siendo el Dios eterno e infinito, Él tiene ciertos atributos que no comparte, no comunica con nadie más. Entonces, esos atributos como su omnipresencia, su omnisciencia, su omnipotencia, presencia, potencia, eso. Es que Dios es un ser único. Sin embargo, Él nos hizo a nosotros a su imagen conforme a su semejanza, ¿verdad? Eso en Génesis 1:26. Y en ese sentido, Él comunicó con nosotros, Él compartió con nosotros, pues, algunos de sus atributos. Por supuesto, el grado en que vemos esos atributos en nosotros es mucho menos, infinitamente menos, que vemos en Él. Entonces, cuando hablamos, digamos, esta mañana, por ejemplo, vamos a hablar de que Dios es santo, ¿verdad? ¿Ok? Él quiere que nosotros también seamos santos. Sed santos como yo soy santo, dice Jehová. Pero nuestra santidad es infinitamente menos en la santidad de Dios. Entonces, cuando estamos estudiando esos atributos, vamos a empezar a ver los atributos comunicables de Dios esta mañana. Y creo que, si Dios permite, terminarlos de hoy en 8, tenemos que entender que cuando vemos esos atributos en Dios, sí, claro, Él nos ha compartido esos atributos con nosotros, pero es un grado muy limitado. Entonces, es un estudio sobre Dios y no tanto sobre nosotros. Es un estudio para que nosotros conozcamos a quién es nuestro Dios, que conozcamos a Dios en la Biblia conforme a la revelación que Él nos ha dado. Y una cosa más que quisiera decirles para tratar de ayudarles a entender a Dios o entender un poco de lo que la Biblia dice acerca de Dios, es que esos atributos, cuando estamos estudiándolos, estamos sacándolos uno por uno, ¿verdad? Y lo hacemos porque nosotros somos seres humanos. Tenemos que hacerlo para entender cada atributo. Pero lo que tiene que entender es que Dios es el conjunto de todos. Y no es que hay un atributo que se destaca más que el otro. Eres el conjunto de todos. Entonces, cuando usted dice, como esta mañana vamos a estudiar la ira de Dios, que ese es uno de sus atributos. Es un Dios airoso a veces. Entonces, su ira, tenemos que entenderla. Y a veces tenemos la tendencia de ver a Dios en el Antiguo Testamento como el Dios de la ira, ¿verdad? Y cuando por dicho llegamos al Nuevo Testamento es el Dios de amor. Pero no es así, porque Dios es amor, pero también es luz. Entonces vemos esa parte de la ira y del amor de Dios en conjunto. Es que Dios, es una persona y no solamente como que tiene un atributo aquí, otro atributo como si fueran partes. No, es todo su ser. ¿Ok? Todo su ser. Entonces entienda que aunque vamos a ver ciertos aspectos de la persona de Dios, tiene que armar ese rompecabezas y ver a Dios en su totalidad. Porque Dios, como vimos hace 8 días, Dios es inmutable, Dios no cambia. Dios no cambia. Aunque a veces vemos a Dios actuar de maneras diferentes en la Biblia, ¿sabe? Usted dice, la ira de Dios y el amor de Dios. ¿Cómo es que Dios cambia de ser del Dios airoso a ser el Dios de amor? No, Dios no cambia. ¿Sabe lo que cambia? El hombre. El hombre se arrepiente. El hombre pone su fe en Cristo Jesús. Y ya en vez de recibir la ira de Dios, recibe el amor de Dios. Entonces, solo tenga esto en mente mientras que estemos estudiando esos atributos comunicables, porque es importante. Ahora, esos atributos comunicables, los atributos que Dios ha compartido con nosotros, son bastantes.
Okay, no vamos a verlos todos, vamos a tomar este domingo y si Dios permite el siguiente para ver esos atributos y luego seguir con nuestro estudio. Pero también, aún no viendo todos los atributos comunicables de Dios, porque son muchos, tenemos que dividirlos, porque los pocos que vamos a ver también es demasiado para un domingo y queremos desarrollar cada uno en poco. Solo vamos a ver 3 esta mañana. Y de hoy en 8 vamos a terminar de ver esos atributos que Dios ha compartido con nosotros. Y también les doy un aviso. Esta mañana empezamos con los atributos más negativos. Y es a propósito. Así es como tenemos que entender a Dios. Si nosotros no entendemos lo más negativo, no vamos a entender lo más positivo. Y obviamente vamos a ver también lo negativo y lo positivo en este estudio. Pero por ejemplo, si usted no entiende la ira de Dios, usted jamás podrá entender el amor de Dios. Si no tiene una idea de la ira de Dios, para usted Dios es como el gran San Nicolás que le da a usted todo lo que quiere. ¿Me entiende? Ay, pero Dios es amor. Entonces me perdona aquí, me perdona allá, me da eso, me da un cargo y esto y aquello. Entonces, ay, Dios me da y me da y me da y me da porque es amor. Bueno, ¿qué tal la otra parte? Que Dios también es santo, justo y también un Dios de ira. Eso es lo que vamos a ver esta mañana. De hoy en 8 vamos a tratar de agarrar todo eso que vemos esta mañana y también ver bueno, no quiero decir la otra mitad, pero la otra cara de la moneda de lo más positivo. Entonces, si usted dice, ¡wow! Pero, ¿qué hombre más negativo ese? Predicando sobre ira de Dios y todo eso. Bueno, entienda, ¿ok? El amor de Dios viene de hoy en 8. ¿Ok? Pero esta mañana vamos a ver 3 aspectos de la persona de Dios, empezando con su santidad. La santidad de Dios. Dios es santo. Y por eso quiero empezar en Isaías capítulo 6, que dice en el versículo 1, Isaías 6:1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Así es nuestro Dios. Dios es santo, santo, santo. Que ustedes saben que Dios es una Trinidad, ¿verdad? Esa es otra cosa que vamos a estudiar más un poco luego, la Trinidad, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, santo, santo, santo. Así es nuestro Dios. Dios está separado de lo malo y dedicado a lo bueno. Si usted quiere una definición de la santidad, así es. Okay. Síganme en este estudio. Okay. Hoy está haciendo un poco de calor, el sol está pegando, entonces ya cada uno va a querer dormir. Yo no voy a permitirles dormir. Okay. Si tengo que gritarles, voy a gritarles. Pero vea, entienda que lo que estamos viendo es que la santidad de Dios va a estar ligado con su justicia, y los dos están ligados a su ira. Entonces, este estudio va como paso a paso. Dios está separado de lo malo, dedicado a lo bueno. Es separación y devoción. En términos bíblicos, Dios es santo porque está totalmente separado del pecado. Totalmente. Y él también está completamente dedicado a su propia gloria, que es el bien más sublime que hay. Dios está completamente separado del pecado, y Dios también está completamente dedicado al bien, a glorificarse a sí mismo, a lo que resulta en su gloria. Es por su santidad que Dios ama lo bueno. Dios ama lo bueno. Yo sé que eso suena muy básico. Obviamente Dios ama lo bueno, pero es importante para lo que viene luego. Vea, Dios ama lo bueno y activamente lo procura. Me explico. Cuando Dios actúa, cuando Dios
se mueve, cuando vemos a Dios moviéndose, haciendo cosas en la Biblia, Dios siempre está procurando lo bueno. Siempre. Siempre. Porque es santo, completamente separado de lo malo y dedicado a lo bueno. Esto implica también que Dios aborrece todo lo malo. Si Dios está completamente dedicado a lo bueno, eso quiere decir que Él va a querer quitar todo lo malo de lo bueno, para que Él pueda quedarse con todo lo bueno, sin ni una gota de lo malo. Dios activamente se opone a lo malo. Él se separa del mal y activamente se opone a Él, porque eso es contrario a cómo Él es, y Él es santo. Vea 1 de Juan 1:5. 1 de Juan 1:5. En 1 de Juan es donde vemos la frase Dios es amor. Muchos sacan esta frase Dios es amor, se repite 2 veces en los últimos capítulos de 1 de Juan. Pero en el primer capítulo, donde quiero que vayan, 1 de Juan 1:5, vemos otra frase, como dije al principio, una frase que tenemos que entender antes de que podamos entender que Dios es amor. Y en 1:5 vemos que Dios es luz. 1:5 dice, 1 de Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Vea, esta es la naturaleza de Dios. Dios es luz, no hay tinieblas en Él. Su naturaleza hace huir todo lo malo. Si usted prende la luz, piénselo así, usted prende la luz en un cuarto oscuro, las tinieblas huyen, la luz infunde el cuarto y hacen huir, que es que como que se oponen a la oscuridad. Eso es nuestro Dios. Donde está Dios hay luz, no hay tinieblas. Luz en todo lugar, porque Él es bueno, Él es santo. Y de esta santidad, esa separación de lo malo y la devoción a lo bueno, es la motivación principal en todo lo que Dios hace. Todo lo que Dios hace, Él está procurando lo bueno y Él está oponiéndose a lo malo para que haya luz y no tinieblas. Así es nuestro Dios. Él es santo en todo su ser, Él es santo en todos sus caminos. Eso quiere decir que todo lo que Él es, todo lo que Él hace es santo. Él es santo, 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 es Dios. Solo luz, no hay tinieblas. Y esta santidad, como dije, es un atributo comunicable de Dios. Es un atributo que Él ha compartido con nosotros. Como dije, sed santos porque yo soy santo, es lo que Dios dice. Dios quiere que cada ser humano se separe del mal para dedicarse al bien, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios en Cristo Jesús. ¿No es este el mensaje que predicamos en el Evangelio? ¿Qué predicamos en el Evangelio? Arrepentimiento y fe, ¿verdad? Apartarse de las tinieblas, dedicarse a la luz, aferrarse a Cristo Jesús. Es separarse de lo malo y aferrarse a lo bueno, Cristo Jesús. Esto es lo que Dios quiere. Él quiere que cada uno sea santo en Cristo por la salvación. Pero además, siempre estamos en 1 de Juan. Sigamos leyendo. Porque vemos en 1 de Juan 1:5 que Dios es luz, no hay ninguna tinieblas en Él. Después de la salvación, eso es exactamente lo que Dios quiere para nosotros. Él quiere que crezcamos en la santidad, que no nos estanquemos en esto. Dice en el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Mentimos porque Dios es luz. ¿Cómo es que uno puede decir, no, yo estoy en fornicación, yo estoy en la borrachera, yo estoy en la fiesta, yo estoy en eso, yo estoy en aquello, pero tengo a Dios y gracias a Dios porque Dios es amor? No, disculpe, Dios es luz. Antes que dice que es amor, dice que Él es luz. Y si nosotros andamos en tinieblas, no estamos en la luz. Ok, entonces si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, la Biblia dice que mentimos y no practicamos la verdad. Pero, versículo 7, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es andar con Dios, andar de acuerdo con Él, andar en la luz de la palabra de Dios, andar en la luz de la santa voluntad de Dios. Es hacer lo que Dios quiere que hagamos, es dedicarnos a lo bueno, dedicarnos a la voluntad de Dios, separarnos completamente del pecado.
separarnos completamente del pecado. Es por eso que muchos en el cristianismo insisten en que si hay algo cuestionable en su vida, usted dice, ay, no sé si es pecado, si no es pecado, si es cuestionable, ¿por qué lo está haciendo? ¿Me entiende? ¿Puedo hacerlo? Bueno, esa no debería ser la pregunta. La pregunta debería ser, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? Y si lo hago, no tengo tiempo para lo demás. Es andar en luz. Activamente procurar lo bueno, activamente dedicarnos a la luz, a la santidad, crecer en la santidad, la separación y la devoción para poder glorificar a Dios en Cristo Jesús. Santidad. Dios es santo. El segundo atributo de esta mañana que quisiera compartir con ustedes es la justicia de Dios. Ahora vamos a Génesis capítulo 18. Hay el primer libro de la Biblia, Génesis 18. La justicia de Dios. Dios nuestro, Él es justo. Justo. Ahora, este término justicia, mientras que esté buscando Génesis 18, este término justicia es un término legal. Entonces, si le ayuda a pensar así, cuando usted piensa en la justicia de Dios, piense en Dios en su papel como juez. Dios es juez justo. Cuando vemos la justicia en la Biblia, muy a menudo aparece en un contexto del juicio de Dios, el justo juicio del juez justo, justicia principalmente un término legal. Génesis 18, 25. Okay, en este pasaje Abraham está platicando con Jehová. Y Dios como que apareció a Abraham con dos ángeles y luego mandó a los dos ángeles a destruir Sodoma y Gomorra. Ustedes se acuerdan de la historia, ¿verdad? Entonces Abraham se queda con Dios y está hablando con Dios, entonces están negociando. Y lo que quiere es rescatar la vida de Lot, porque él sabe que Lot está ya entre todos los demás sodomitas, llamando a los hermanos y a saber en qué está, y está tratando de negociar con Dios para sacar a Lot de ahí. Y en el versículo 25, okay, Génesis 18, 25, la Biblia dice, bueno, Abraham hablando, dice, lejos de ti, hablando a Dios, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez, ¿ve? Juez, justicia, juez. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y la respuesta obvia es, sí. Dios siempre hace lo justo. Siempre. Debido a la justicia de Dios, debido a que Dios es justo, Dios tiene que tratar con las personas según lo que ellas merecen. Tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. No tiene que hacerlo porque hay alguien obligándole a hacerlo. ¿Me entiende? Dios dice, ay, quiero perdonar a fulano, pero no puedo. ¿Me entiende? Como a regañadientes, es que tengo que actuar justamente. No, Dios quiere hacerlo. Dios es justo. Puesto que es justo, Él tiene que. Es su naturaleza. Es como decir que es imposible que Dios mienta. Usted dice, pero Dios es omnipotente, puede hacer lo que Él quiera. Exactamente. No quiere mentir, entonces es imposible que mienta. Es imposible que Dios actúe injustamente porque Él es justo. ¿Me explico? Entonces, Dios tiene que recompensar al que lo merece. Si alguien merece una recompensa, Dios es justo. Dios se la da. Porque así es Él, así es su carácter. Actuar de una manera diferente sería injusto y por lo tanto imposible para Dios. Porque Él es totalmente justo y recto siempre. ¿Me explico? Es como el niño, ¿verdad? Tiene dos niños. Se le da un confite a un niño. ¿Qué es lo que quiere el otro niño? Quiere un confite. ¿Y cuáles son las palabras que siempre salen de la boca del niño? No es justo. ¿Verdad? Porque es que él tiene un confite y yo no, porque es injusto. ¿Ve? Aún un niño entiende lo que es la justicia, bueno, en un grado limitado, ¿ok?
Porque si uno recibe uno, el otro debe recibir uno también, porque eso es justo, eso es justicia. Es por eso que en una sala de justicia usted siempre tiene una estatua de una mujer ya con balance. Justicia. Es que es recto, que es justo. Esa es la justicia. Entonces, si alguien merece recompensa, Dios tiene que dársela. Así es su naturaleza. Pero por el otro lado, Dios tiene que castigar al que lo merece. Dios tiene que actuar de una manera diferente. Sería dejar de ser justo. Tiene que castigar al que lo merece. Si no lo hiciera, no sería justo, más bien sería injusto, y Dios no es malo. No hay tinieblas en Él. Dios es justo. La justicia de Dios excluye todo tipo de favoritismo. Y no es eso lo que a veces pensamos cuando hablamos con la gente en la calle. Cuando usted testifica a un amigo, a alguien de la familia, ¿qué es lo que pasa? Usted dice, ¿es usted una buena persona? Ah, pues, sí. Y lo que acaba de hacer, cuando usted le hace la pregunta, es poner a alguien malicísimo a la par de sí mismo para medirse. Ah, bueno, ahí está Hitler. Y él mató a 6 millones de judíos de sangre fría. Yo no he hecho eso. Entonces tengo que ser bueno, ¿verdad? Bueno, no es así. Vea, no hay favoritismo. Dios juzgue a usted y a mí conforme a la misma medida que juzga a Hitler. Y es la ley moral. Es la ley del carácter de Dios. En vez de ponernos a la par de Hitler, ¿saben? Nos pone a la par de sí mismo, a la par de Dios mismo. Porque Dios es luz. No hay tinieblas en Él. No va a haber tinieblas en su reino. Él no permitirá de entrar ni una tiniebla, ni una gota de pecado, de lo malo en su reino. Es por eso que la Biblia dice que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. Es lo que uno merece por haber violado la ley moral que Dios escribió en su corazón. Nosotros sabemos que es malo mentir y lo hemos hecho. ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Cuántas veces hemos actuado solo pensando en mí mismo en vez del otro? Eso no es amor. Eso es egoísmo, egocentrismo. Dios no es así. Eso es idolatría. Entonces Dios es infinitamente justo. Le da a cada uno lo que merece. Ni más, ni menos. Sin ningún favoritismo. La justicia de Dios entonces, por supuesto, se manifiesta más claramente en ¿dónde? En la cruz de Cristo Jesús. Si nosotros queremos entender la justicia, tenemos que fijarnos en la cruz de Cristo. Vea, es imposible porque Dios no es injusto, es imposible que Dios simplemente perdone al impío. ¿Cómo decir? Ah, bueno, no, está bien, tranquilo. Lo amo. Vamos a olvidar esto. ¿Me entiende? Nosotros sabemos que eso es malo. ¿Qué es lo que decimos nosotros cuando lo vemos? Cuando vemos algo así en las noticias o en el periódico, que un juez tiene por delante un primo. Y el primo es un narcotraficante, es un malhechor, es un asesino, sicario, de todo. Y dice, ah bueno, es que por algo que la policía hizo mal, él puede ir libre. Y todo el mundo dice, pero es injusto. Y lo sabemos. Es injusto. Entonces, vea Proverbios 17:15. ¿Okay? Proverbios 17:15. Y quiero decirles que el pensamiento que sigue no es el mío. Se lo robé a Salem. Entonces, lo siento mucho. Tal vez se puede predicar el mensaje luego, pero hoy pues se lo robé porque es buenísimo. Estábamos en Alajuela repartiendo tratados y yo estaba escuchándole testificar a unos chavalos sentados en una banquita y estaba usando este ejemplo, se me pegó, yo le pedí que me escribiera un artículo para la revista, entonces ahí sale en parte en la última página de su boletín. Si quiere leer un poco más sobre este pensamiento. Pero vea lo que dice Proverbios 17, el versículo 15.
La Biblia dice, Proverbios 17:15, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Dios no puede justificar al impío. ¿Quién es el impío? Es el que ha desobedecido a Dios. Es el pecador. Es el que ha pecado. Es cada persona que está hoy aquí en este edificio. Usted es un impío. Yo soy un impío. ¿Por qué? Porque hemos actuado impíamente. Dios no puede justificar al impío. Justificar al impío sería una injusticia. El impío, el injusto, tiene que recibir castigo y no recompensa. Dios es juez justo. Honestamente, Dios es el único juez justo. Y esto implica que cada uno que ha infringido su ley tiene que sufrir las consecuencias, tiene que pagar la multa, tiene que cancelar la deuda que tiene con Dios, puesto que el hombre ha hecho lo malo, puesto que el hombre ha desobedecido a Dios, puesto que el hombre ha violado su santa ley moral que está escrita en el corazón. El hombre merece castigo. El hombre no merece recompensa. Merece el infierno, no merece el cielo. Dios es justo. Vea, es justo, es que la multa tiene que pagarse. Me explico, este es el asunto. ¿Cuál es la multa? La paga de pecado es la muerte. Y no tanto la muerte física, porque la Biblia habla de una segunda muerte, ¿verdad? La segunda muerte, de la última separación de Dios, cuando uno es lanzado al lago de fuego, donde se manifiesta más plenamente la ira de Dios sobre el pecado y el pecador. Es ahí. No es una opción. La multa tiene que pagarse. Si el impío no sufre la muerte, Dios es un mentiroso. Y es injusto. No es santo. Pero usted sabe que Dios es santo, bueno y justo, ¿verdad? ¿Cómo puede Dios justificarnos a nosotros siendo impíos? ¿Cómo puede justificarme a mí, sabiendo que yo tengo que morir? Yo tengo que morir no solo la primera muerte, también la segunda, porque yo he violado la ley de Dios. Yo tengo que sufrir la ira. Yo tengo que llevar el castigo que Él prometió desde antes del primer pecado. ¿Cómo es posible que Dios puede seguir siendo justo y perdonarnos a nosotros los impíos? De eso se trata el Evangelio. Porque el Señor Jesucristo, nuestro sustituto inocente, yo no puedo morir en su lugar, porque yo tengo una multa que pagar igual que usted. Yo no puedo morir por usted, pero Cristo Jesús sí. ¿Por qué? Porque es Dios que se hizo hombre que nunca jamás pecó, nuestro sustituto inocente. Él pagó nuestra multa sufriendo el castigo que nosotros merecemos. Es el Evangelio. Vean 2 Corintios 5:21, que yo sé que muchos de ustedes ya conocen bien la historia del Evangelio. A mí pues siempre me gusta predicarlo porque para mí es nuevo todas las mañanas. Yo, puesto que soy tan pecador y tengo que levantarme en la mañana y encontrarme conmigo mismo otra vez con este pecador, pues es bueno pensar en lo que Cristo ha hecho por mí y lo que Cristo ha hecho por toda la humanidad. Es increíble. Vean lo que dice su Biblia en 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. Vean lo que Dios hizo. Al que no conoció pecado, hablando de Cristo Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios en Él. Es una sustitución. Usted es el impío porque es el pecador. Ha pecado y merece la muerte. Cristo Jesús es el inocente. Nunca pecó, nunca mereció la muerte. Pero Él, siendo el inocente, tomó su lugar para que usted pudiera tomar el suyo. El justo por el injusto. Para llevarlo a Dios. Este es el Evangelio. En la cruz, Dios Padre derramó toda su ira, todo el sufrimiento, todo el dolor, toda la desesperanza que uno va a sentir en el lago de fuego por toda una eternidad. Dios derramó toda su ira sobre su Hijo hasta la última gota y Cristo pagó la multa, canceló la deuda,
siempre, bueno, en el Nuevo Testamento, ya en Romanos, vean Romanos 3. De esta manera, vean, de esta manera, Dios sigue siendo justo, porque la multa se pagó, pero a la misma vez Dios llegó a ser el que justifica al impío. Vean lo que Pablo dice, él describe este mismo asunto en Romanos 3:21, que es un pasaje largo hasta el 26. Preste atención porque lo que queremos ver es en el 26, pero tenemos que leer el contexto para entenderlo. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y así es, no hay diferencia. Todos somos pecadores. Por tanto, todos pecaron y están destituidos a la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Propiciación es un sacrificio. Como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Vean, versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios es el justo, pero ahora, puesto que Él mismo pagó la multa, Él puede justificar a quien sea. Dios es santo, 100% separado de lo malo, 100% dedicado a lo bueno. Dios también es justo, nunca actúa de una manera injusta, siempre hace lo recto y lo correcto, siempre. Y en tercer lugar, esta mañana, eso es lo que nos va a llevar a nuestra aplicación práctica para hoy. Tercer atributo de Dios es la ira de Dios. La ira de Dios. Hemos visto su santidad, su justicia. Y ahora tenemos que hablar de su ira. Ahora, cuando hablamos de la santidad de Dios, uno puede decir Dios es santo. Cuando hablamos de la justicia de Dios, podemos decir Dios es justo. Cuando hablamos de la ira de Dios, ¿sabe? No hay mejor manera de decirlo de esta manera. Y yo puedo decirle cómo describo la ira de Dios. Y luego espero que sean pacientes conmigo para que pueda explicarme. Porque no hay mejor manera de describir este atributo de nuestro Señor y Creador que decir esto. Dios detesta intensamente todo lo malo. Dios detesta intensamente todo lo malo. La ira de Dios es la manifestación de su aborrecimiento de todo lo que no es santo, bueno y justo. Lo aborrece. Vea Hebreos 1:9. Hebreos 1:9. ¿Ok? Y como dije, tenga paciencia. Déjeme explicarme y luego llega a su propia conclusión si yo tengo la razón en lo que estoy tratando de mostrarle en la Biblia, pero siempre sabiendo que la Biblia es nuestra autoridad final. Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 9. En Hebreos 1:9 vemos una comparación. Y dice, hablando acerca de Cristo Jesús, has amado la justicia. Obviamente Dios ama la justicia, ¿verdad? Y aborrecido la maldad. Ahí está. Por lo cual te ungió Dios. Para Dios eso es bueno, correcto y Dios valora esto. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Vea, si Dios ama lo santo, si Dios ama lo justo, si Dios ama lo bueno, Él tiene que, por naturaleza, detestar y aborrecer todo lo contrario.
Ahora viene lo más pesado. Esto quiere decir que Dios detesta intensamente al pecador. Tenemos que entender esto. Permítanme el tiempo, 10 minutos más para explicarlo, que por supuesto Dios tiene amor para con el pecador. Dios quiere amarlo, obviamente lo vemos en la cruz, el deseo de Dios, su anhelo es mostrar su amor, está dispuesto a amar a quien sea que todavía esté en la tierra respirando. Pero en su condición natural y su condición pecaminosa, el hombre no goza del amor de Dios. Que obviamente Dios detesta el pecado. Creo que nosotros estamos de acuerdo en esto. Dios detesta el pecado. Ese es el acto de infringir su ley. Ese es el acto de desobedecerle a Dios, de hacer lo malo. Pero el pecado, y esto es lo que tenemos que entender, el pecado, el acto, no existe en un mundo aparte, aislado de del que lo cometió. Muchos quieren decir que Dios detesta el pecado, pero ama al pecador. ¿Cuántos hemos oído esto? Que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Antes de meternos en los versículos que quiero mostrarles, voy a tratar de explicar, de ilustrar cómo es ese pensamiento. Porque vean, si solo pensamos en lo que eso implica, Dios detesta el pecado, ama al pecador. Si es así, Dios es el peor perverso y torcido que hay en esta creación. ¿Ok? Pensando en eso, esto de aborrecer el pecado, amar al pecador, sería como nosotros detestando la violación de una niña sin detestar al que la violó. Todavía queda un poco más de entendimiento, porque uno dice, pero en Cristo debemos amar al que... Ok, espere. ¿Cuál padre se sentará con el hombre que acaba de violar a su hija de 7 años de edad para tomar café con él y platicar sobre los partidos de fútbol del fin de semana, mientras que su hija acaba de recibir la violencia más perversa en el mundo? ¿Me explico? ¿Se me entiende? Si nosotros decimos que Dios ama al pecador, pero detesta solo el pecado, eso es nuestro Dios. Porque nosotros ni siquiera podemos entender qué tan grosero, qué tan violento es el pecado delante de nuestro Dios santo y justo. Aún el peor pecado, como acabo de describir, no es suficiente para describir qué tan asqueroso es nuestro pecado delante de Dios. ¿Y usted cree que un padre podría sentarse todo amando a ese hombre que acaba de hacer tal violencia a su hija? No, qué perverso y torcido sería un padre así. ¿O me equivoco? Pero eso es exactamente lo que estamos diciendo con el dicho, Dios detesta el pecado, pero ama al pecador. Yo les pregunto, ¿es nuestro Dios así? ¿Es Dios tan torcido y perverso? No, Señor. Oh, no. No, Dios es santo, Dios es justo, Dios es bueno. Y por lo tanto, el que aborrece el acto, el que aborrece el pecado, tiene que aborrecer también al que actuó, el pecador. Si no, no sería justo. Más bien sería un perverso y un torcido, como el Padre de nuestro ejemplo. Ahora, Deuteronomio. Tengo varios versículos, si quiere apuntarlos bien, pero quiero mostrarles en ambos testamentos el testimonio de la Escritura de esto. Deuteronomio capítulo 9, los versículos 7 y 8. Deuteronomio 9, capítulo 9, versículos 7 y 8. Cuando los israelitas pecaron contra Dios con el becerro de oro, ellos salieron de Egipto, sabemos la historia, siempre rebeldes, y ya su rebelión llega
al colmo con ese becerro de oro en Éxodo 32, se encendió la ira de Dios contra ellos. Y Moisés en Deuteronomio 9, 7 y 8 se refiere a ese evento. Vea lo que dice la Escritura. Deuteronomio 9, versículos 7 y el 8 después. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar. Habéis sido rebeldes a Jehová. En Horeb, ese es monte Sinaí, provocasteis a ira a Jehová. Y véalo, se enojó contra Jehová, se enojó Jehová contra, ¿qué dice? Vosotros, para destruiros. Por supuesto, Dios destruyó el becerro de oro, pero Dios quería también destruir a los que lo hicieron. Y vemos que cuando se encendió en ira contra ellos, porque ellos fueron los que lo hicieron, ellos, los pecadores. Es por eso que la Biblia dice que Dios está airado contra los impíos todos los días, que Él aborrece, detesta intensamente a todos los hacedores de iniquidad. Veamos estos versículos. Salmos 2 en Salmos, 1 en Proverbios. Salmos 5:5. Salmos 5:5. Y luego vamos a ir al Nuevo Testamento para ver lo mismo. Salmos 5:5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces, véalo, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Cualquier iniquidad. Pero fue una mentirita blanca. Es iniquidad. Y Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Es iniquidad. Y la Biblia dice que Dios aborrece al que hace la iniquidad, a la persona. Salmo 7:11. Salmo 7:11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Proverbios 3:32, Proverbios, ya estamos en Salmos, un libro más adelante, Proverbios 3:32, Proverbios 3:32. Proverbios 3:32 dice, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Justo, sin ninguna injusticia, sin ningún pecado. Solo en Cristo, hermanos, solo en Cristo, solo en Cristo. Dios es inmutable, ¿verdad? Dios no puede cambiar. No estamos hablando de Dios del Antiguo Testamento y el Nuevo. Vea lo que dice Juan 3:36, porque vemos el mismo testimonio aún en el Evangelio del apóstol de amor. Este es del apóstol que escribió las palabras, Dios es amor, luego en su primera epístola. Pero ahora vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 36. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre su pecado. ¿O qué dice? La ira de Dios está sobre Él. Romanos 2:5. No hemos terminado. Romanos 2:5. Romanos 2:5. Pablo dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios es santo, justo y por lo tanto detesta todo lo malo. Uno más, Colosenses 3. Colosenses 3. Colosenses 3, versículos 5 y 6. Dios
detesta el pecado, obviamente, pero también la Biblia dice que Él aborrece al pecador. Y por eso vemos que su ira viene sobre todos los que pecan, todos los que hacen lo malo. Colosenses 3, 5 y 6 dicen, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y saca una lista: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Vean la diferencia, la distinción que Pablo hace. Él hace una diferencia entre el pecado y el pecador. Las cosas que ellos hacen es lo que trae la ira de Dios. La fornicación, la inmundicia, la avaricia, todas esas pasiones desordenadas. Eso trae la ira de Dios. Las cosas que ellos hacen. Pero la ira de Dios viene sobre ellos. Ellos. Porque ellos lo hicieron. Ellos lo hicieron. Vean, el pecado nace en el corazón del hombre. El pecado se maquina, usted hace planes en la mente para pecar. Y luego el pecado se lleva a cabo por sus propias acciones y decisiones. Usted no puede aislar el pecado lejos del pecador, porque el pecado no existe en un mundo aparte del pecador. El pecado existe porque hay un pecador. No es el pecado que merece el castigo, es el que lo hizo. ¿Y sabe lo que yo digo? Gracias a Dios que en Cristo somos salvos de la ira de Dios. Usted sabe. Usted sabe. Romanos 5:8, vean. Tanto que podríamos decir de eso, pero gracias a Dios por su gran misericordia, por su gran amor, que en Cristo Jesús somos salvos de la ira de Dios. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, y que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ¿qué? De la ira de Dios, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Como creyentes en Cristo ya no tenemos que temer la ira de Dios, porque nuestro Salvador Jesucristo sufrió toda la ira que nosotros merecemos. Cuando Dios llenó la copa de su ira, Cristo lo tragó todo hasta la última gota. No hay más ira en Cristo para nosotros, solo hay amor incondicional. Dios ya no tiene más ira para los que estamos en Cristo. Nosotros estamos en el amado, y en el amado somos aceptos. En el amado gozamos del amor incondicional de Dios, gozamos de Dios, nuestro Padre, que nos ama. Los cristianos debemos vivir con el corazón lleno de agradecimiento y adoración para nuestro Dios. ¿Cuántas veces nos hemos molestado con Dios? Sea honesto. A veces yo me molesto. Y yo estoy poniendo tanto porque sembrando tanta semilla. ¿Por qué es que, sabe? Si Dios no me diera ni una cosa más en toda mi vida y en toda la eternidad, lo que yo tengo en Cristo es suficiente. Es el perdón de todos los pecados, es la justificación en Cristo Jesús, es que Cristo llevó mi ira. ¿Qué más quiere usted? ¿Qué más quiere usted? Carro nuevo, buena salud, por favor. El Evangelio no es tan barato. Debemos agradecerle y alabarle a Dios. Vea en primer lugar por su gran paciencia. 22 años. Dios era paciente conmigo 22 años. Con la primera violación de su ley, yo puedo recordar del día cuando yo pequé por primera vez, y lo sabía cuando violé mi conciencia teniendo 5 años.
Dios debiera haberme mandado al infierno desde aquel día. Pero me aguantó por 22 años y cuando tenía 22 años me mandó un muchacho para compartir conmigo el Evangelio. Me arrepentí, puse mi fe en Cristo y Dios es tan bueno, misericordioso, que Él me perdonó todos mis pecados. Porque Él había puesto todo mi pecado en Cristo y Cristo ya pagó la multa y en Cristo soy salvo por lo que Él hizo. Paciencia. Paciencia. Y además debemos agradecerle y alabarle a nuestro Creador porque honestamente es una virtud detestar lo malo. Es bueno detestar lo malo, es correcto detestar lo malo. Vea, nosotros somos criaturas caídas. Honestamente nosotros no tenemos derecho de detestar al pecador porque somos iguales. Somos iguales. Estamos en la misma cárcel. Somos iguales, solo es que nosotros hemos recibido un perdón por la clemencia del juez. No tenemos derecho de detestar ni aborrecer a nadie, más bien debemos amar a nuestros enemigos. Pero Dios es santo, justo y bueno, es el único ser que sí puede detestar con justicia, detestar al malo. Y usted sabe que eso es bueno. Porque si Dios no detestara, si Dios no aborreciera al malo perverso, ¿cómo sería Él? Sería otro malo y perverso. ¿No es bueno servir a un Dios que es santo, bueno y justo? Piense, ¿cómo sería si Dios fuera un Dios injusto, cruel y perverso? No, queremos un Dios así. Queremos un Dios que detesta lo malo, porque así es un buen Padre. Él nos va a proteger. Él nos va a cuidar, porque Él detesta todo lo malo que puede hacernos daño. Si usted está aquí, no es un cristiano, que no deje de prestarme atención. Algunos de ustedes están aquí y no saben si murieran en este momento, si irían al cielo o al infierno. Lo que tiene que entender son las cosas que hemos visto esta mañana. Dios es santo. Él está completamente separado de lo malo. Eso quiere decir que Dios está completamente separado de usted. Porque usted es malo. Igual que yo, igual que todos los demás. Dios está completamente dedicado a lo bueno. Activamente procura lo bueno. Activamente se opone a lo malo. Es por eso que se opone a lo malo que usted hace. Y procura activamente convencerle a usted de su pecado, de la justicia de Dios y del juicio por venir. Si usted quiere prestarle atención, es asunto personal, pero Dios está trabajando en su corazón. Segundo lugar, entiende que Dios es justo. Él es completamente recto en su trato con usted. Si usted ha hecho algo malo, aún algo que le parece a usted algo insignificante, Dios es tan santo, bueno y justo, que va a traerlo todo a juicio. Y es un justo juicio. Entienda la ira de Dios, que Dios detesta intensamente tanto el pecado como al pecador, pero es tan bueno, Él es tan benigno, Él es tan misericordioso, que Él mismo, Jesucristo, Dios en la carne, sufrió esta ira que usted merece. Y Él es paciente y está esperando que usted se arrepienta y crea en su Hijo Jesucristo para ser salvo y glorificarlo en una vida santa y piadosa. Pero su paciencia tiene fin. La paciencia de Dios se va a acabar un día. Entonces, no espere. No tiente al Dios santo, bueno y justo. Hoy es el día de la salvación. Arrepiéntase, ponga su fe en Cristo. No puedo decir más, porque así es entendible. Si quiere hablar más, hable conmigo después del servicio. Si lo entendió, vaya, busque un lugar en privado para arreglar cuentas con el Dios que usted ha ofendido, porque Él se opone a usted, está airado contra el impío todos los días, y usted debe ir allá quebrantado, temeroso, sobre sus rodillas, clamándole por favor, por clemencia, perdón en Cristo Jesús,
Solo en Cristo hay justicia y salvación. Son 3 atributos más negativos que positivos. De hoy en 8 viene el amor de Dios. Pero como dije, y como creo que ya entendemos, si no entendemos su santidad, si no entendemos su justicia, si no entendemos su ira, no vamos a entender su gran amor. Tenemos que ver lo negro para apreciar lo blanco. Entonces oremos. Padre, tú eres bueno. A su imagen conforme a su semejanza, ¿verdad? Eso en Génesis 1:26. Y en ese sentido, Él comunicó con nosotros, Él compartió con nosotros, pues, algunos de sus atributos. Por supuesto, el grado en que vemos esos atributos en nosotros es mucho menos, infinitamente menos, que vemos en Él. Entonces, cuando hablamos, digamos, esta mañana, por ejemplo, vamos a hablar de que Dios es santo, ¿verdad? ¿Ok? Él quiere que nosotros también seamos santos. Sed santos como yo soy santo, dice Jehová. Pero nuestra santidad es infinitamente menos en la santidad de Dios. Entonces, cuando estamos estudiando esos atributos, vamos a empezar a ver los atributos comunicables de Dios esta mañana. Y creo que, si Dios permite, terminarlos de hoy en 8. Tenemos que entender que cuando vemos esos atributos en Dios, sí, claro, Él nos ha compartido esos atributos con nosotros, pero es un grado muy limitado. Entonces, es un estudio sobre Dios y no tanto sobre nosotros. Es un estudio para que nosotros conozcamos a quién es nuestro Dios, que conozcamos a Dios en la Biblia conforme a la revelación que Él nos ha dado. Y una cosa más que quisiera decirles para tratar de ayudarles a entender a Dios o entender éxito. Así es como tenemos que entender a Dios. Si nosotros no entendemos lo más negativo, no vamos a entender lo más positivo. Y obviamente vamos a ver también lo negativo y lo positivo en este estudio. Pero por ejemplo, si usted no entiende la ira de Dios, usted jamás podrá entender el amor de Dios. Si no tiene una idea de la ira de Dios, para usted Dios es como el gran San Nicolás que le da a usted todo lo que quiere. ¿Me entiende? Ay, pero Dios es amor. Entonces me perdona aquí, me perdona allá, me da eso, me da un carro y esto y aquello. Entonces, ay, Dios me da y me da y me da y me da porque es amor. Bueno, ¿qué tal la otra parte? Que Dios también es santo, justo y también un Dios de ira. Eso es lo que vamos a ver esta mañana. De hoy en 8 vamos a tratar de agarrar todo eso que vemos esta mañana y también ver bueno, no quiero decir la otra mitad, pero la otra cara de la moneda de lo más positivo. Entonces, si usted dice, ¡wow! Pero, ¿qué hombre más negativo ese? Predicando sobre ira de Dios y todo eso. Bueno, entienda, ¿ok? El amor de Dios viene de hoy en 8. ¿Ok? Pero esta mañana vamos a ver 3 aspectos de la persona de Dios, empezando con su santidad. La santidad de Dios. Dios es santo. Y por eso un poco de lo que la Biblia dice acerca de Dios es que esos atributos, cuando estamos estudiándolos, estamos sacándolos uno por uno, ¿verdad? Y lo hacemos porque nosotros somos seres humanos. Tenemos que hacerlo para entender cada atributo. Pero lo que tiene que entender es que Dios es el conjunto de todos. Y no es que hay un atributo que se destaca más que el otro. Eres el conjunto de todos. Entonces cuando usted dice, como esta mañana vamos a estudiar la ira de Dios, que ese es uno de sus atributos. Es un Dios airoso a veces. Entonces su ira tenemos que entenderla. Y a veces tenemos la tendencia de ver a Dios en el Antiguo Testamento como el Dios de la ira, ¿verdad? Y cuando por dicho llegamos al Nuevo Testamento es el Dios de amor. Pero no es así porque Dios es amor, pero también es luz. Entonces vemos esa parte de la ira y del amor de Dios en conjunto. Es que Dios, es una persona y no solamente como que tiene un atributo aquí, otro atributo como si fueran partes. No, es todo su ser. ¿Ok? Todo su ser. Entonces entienda que
Aunque vamos a ver ciertos aspectos de la persona de Dios, tiene que armar ese rompecabezas y ver a Dios en su totalidad. Porque Dios, como vimos hace 8 días, Dios es inmutable, Dios no cambia. Dios no cambia. Aunque a veces... Si tiene una Biblia, puede estar buscando Isaías, capítulo 6. Vamos a empezar en Isaías capítulo 6, pues estamos estudiando un poco de la teología, un estudio sobre la persona y las obras de Dios. Y empezamos hace 8 días, empezamos a ver los atributos de Dios. Si queremos hablar de Dios, sabemos que nuestro Dios es una persona. Nuestro Dios no es una fuerza impersonal, no es un ídolo, digamos una invención de los hombres. Nuestro Dios es una persona y debido a esto Él tiene ciertas características que uno podría llamar atributos. Ahora, hemos dividido estos atributos en 2 grupos generales. Ustedes saben, bueno, recuerdan cuáles eran. Incomunicables, los atributos incomunicables y los atributos comunicables. Entonces, tenemos que aumentar un poco el vocabulario. Eso solo es decir que Dios es único, Dios siendo el Dios eterno e infinito, Él tiene ciertos atributos que no comparte, no comunica con nadie más. Entonces, esos atributos como su omnipresencia, su omnisciencia, su omnipotencia, bueno, presencia y potencia, eso. Es que Dios es un ser único. Sin embargo, Él nos hizo a nosotros, vemos a Dios actuar de maneras diferentes en la Biblia, ¿saben? Se dice, la ira de Dios y el amor de Dios. ¿Cómo es que Dios cambia de ser del Dios airoso a ser el Dios de amor? No, Dios no cambia. ¿Sabe lo que cambia? El hombre. El hombre se arrepiente. El hombre pone su fe en Cristo Jesús. Y ya en vez de recibir la ira de Dios, recibe el amor de Dios. Entonces, solo tenga esto en mente mientras que estemos estudiando esos atributos comunicables, porque es importante. Ahora, esos atributos comunicables, los atributos que Dios ha compartido con nosotros, son bastantes. No vamos a verlos todos, vamos a tomar este domingo y si Dios permite el siguiente para ver esos atributos y luego seguir con nuestro estudio. Pero también, aún no viendo todos los atributos comunicables de Dios, porque son muchos, tenemos que dividirlos. Porque los pocos que vamos a ver también es demasiado para un domingo y queremos desarrollar cada uno en poco. Solo vamos a ver 3 esta mañana. Y de hoy en 8 vamos a terminar de ver esos atributos que Dios ha compartido con nosotros. Y también les doy un aviso. Esta mañana empezamos con los atributos más negativos. Y es a propósito.